Hay que usar métodos que quizás no sean convencionales, métodos poco comunes, diría yo, una especie de emboscada. Hola, bienvenidos. Bueno, por supuesto es difícil dejar este tema, por eso continuamos con esta serie. Sí, como vemos durante el día, lamentablemente no hay ningún avance y todos teníamos la esperanza de que esto se resolviera de alguna manera. Parece que la gente está impaciente, la gente quisiera que ya pasara algo y por supuesto que la policía ya atrapara a Duda. Y también la policía recibe aquí muchísimas críticas, cosas prácticas. Prácticamente se podría decir que ya se desbordó una ola de odio en diferentes palabras y poco elegantes. No, durante todo el día observé cómo la policía recibe. Como saben, nuestro canal se caracteriza por tratar de mantener una mayor calma en todo esto, mantener la sensatez. ¿Y de qué sirve que busquemos solo críticas en todo? Lo importante es que de alguna manera esta situación es difícil, porque no solo es difícil principalmente para los habitantes, sino también para la policía. Creo que de alguna manera lo que está sucediendo en este momento, toda esta operación, se debe a que es una operación desconocida a esta escala en Polonia, a la que también se unieron los militares, quienes proporcionaron un dron militar utilizado en tiempos de guerra para la operación. Así es, no ha habido antes una acción similar, así que creo que esto será de alguna manera un símbolo. O la policía gana con esto y atrapa a Duda, o sucede algo, se resuelve la situación o no, y lamentablemente será un fracaso. Y creo que hoy tanto la policía como todos nosotros somos conscientes de eso, sin añadir más a todo esto, también a esa impaciencia, y a mí tampoco me gusta todo. Por ejemplo, cuando se acercó a la casa, así es como se veía todo a las 22:00. No, creo que si estamos tratando con un cazador furtivo astuto, con una persona de ese tipo, y los policías lo saben perfectamente. Esas son acciones rutinarias como tírate al suelo, bueno, son buenas, pero en un caso completamente diferente. No, hay que usar métodos que quizás no sean convencionales, métodos poco comunes. Bueno, diría que es como una emboscada también el equipo de los policías, si tenían visión nocturna, cómo era el entorno. No, digo, eso es algo sobre lo que definitivamente hay que hacer preguntas y hay que reflexionar al respecto. Porque tal vez era el único e irrepetible momento para atraparlo, para que este asunto finalmente terminara. Pero aquí resultó otra cosa. Ahora todos o muchas personas se burlan de que él simplemente les disparó a los policías. Y luego simplemente desapareció en algún lugar del bosque o en algún edificio y nadie sabe dónde está. Pues sí, lógicamente no es que haya corrido muy lejos, parece que está cerca y se está escondiendo. No hay otra posibilidad, a menos que sea, diría yo, una especie de mentira en el sentido de que no era él, lo cual también es posible. No se puede descartar que haya enviado a algún amigo suyo y le haya dicho, ve, fíjate si la policía no está cerca de mi casa. Y esa persona vino e hizo un escándalo con algún disparo, ya sea que fueran disparos o no, y simplemente huye, que no fue él. Por eso la policía no sabe a dónde se escapó. Podemos suponer, podemos especular, podemos asumir, pero creo que aquí debemos basarnos principalmente en los hechos. Y ya sabemos por qué Duda se volvió tan loco, por qué le dio ese ataque. Y eso también es algo que me parece es una especie de reliquia del pasado. Eso es familiarizarse con los expedientes del caso, aquellos que no conocen el tema o que no están involucrados. Bueno, es así que el sospechoso, cuando termina el procedimiento llevado a cabo por la policía o por la fiscalía, tiene derecho a simplemente tomar esos expedientes y leerlos página por página. Él sabe perfectamente, por supuesto, quién dijo qué. Y en este tipo de procedimientos donde hay emociones, porque testifican personas cercanas, pues hay emociones, pero se enteró de lo que dice su hija sobre él, lo que dice su yerno, lo que dice su suegra. Sí, el sospechoso simplemente tomar esos, bueno, es que el sospechoso, cuando el caso es llevado por MA, termina tomando esos expedientes y leyéndolos. Es como si terminara tomando un rifle y empezara a disparar. Eso parece ser un impulso, digo, un vestigio del pasado, porque lo más importante es lo que diga el testigo en el tribunal. Ahí el juez evalúa todo eso.
Y ahora resulta que, porque muchas veces pasaba que el sospechoso se sentaba con esos expedientes, los leía, sabía lo que había, y luego llegaba al testigo, y resulta que el testigo en la sala del tribunal decía algo completamente diferente. Dejo eso de lado, pero en base a esta historia es algo que hay que cambiar. Así es, bueno, Starawish hoy en día es, diría yo, una fortaleza sitiada. Hay un cuartel de la policía en la escuela, ahí llegan los policías, ahí los comandantes discuten todo, están todos los policías más importantes del país con el comandante principal, el comandante regional y toman decisiones. Definitivamente no es todo, diría yo, tan simple como parece. Sí, por lo que dice la gente, no es solo cuestión de encontrarlo, hay que buscarlo. No voy a decir aquí que es un terreno difícil de buscar, son como 200 hectáreas, podemos asumir que ya hemos hablado de eso. Duda lo sabe, conoce ese terreno, no está descartado, porque escucho cosas así, que cuando iba al bosque se quedaba incluso varios días, así que yo asumiría que tiene algún escondite en algún lugar. También se dice que ahí de hecho no hay refugios de la Segunda Guerra Mundial. No, pero hay diferentes tipos de lo que llaman sótanos de partisanos o huecos, cuevas, donde los partisanos guardaban armas, las escondían de los alemanes. Ahí uno puede esconderse tranquilamente. También si él se iba al bosque por unos días, pues tiene ese escondite. No se descarta que ahí tenga simplemente provisiones de comida, tal vez algunas latas comunes, agua, ropa, y por eso simplemente está ahí sentado y no sale. También es así, bueno, creo que esa arma que él tiene es de fabricación propia. Los cazadores furtivos suelen tener varias armas de este tipo porque son poco fiables. Así que no descartaría que él en su especie de almacén, en ese escondite, tal vez heredado de los partisanos, guarde ahí todas esas cosas. Y también cuando traía animales del bosque ya venían despellejados, como se suele decir. O sea, normalmente hay que colgar ese animal en algún lugar y entonces, como dicen los cazadores, se puede despellejar. Entonces debe haber algún cuarto, así que la conclusión es que Duda pudo haberse escondido ahí y ahí está. Tampoco se puede descartar que sea algo, por ejemplo, más complicado, en el sentido de que se entra por algún cuarto o edificio y recién ahí está su escondite. Bueno, volviendo a ese tema, también parece que todo esto fue planeado. El mayor resentimiento lo tenía hacia una de sus hijas, precisamente a la que le disparó, quizá porque la chica realmente ayudaba a su madre. Bueno, ese maltrato duró muchos años, ella como que tomó un poco el asunto en sus manos también, pues animaba a su mamá a que presentara denuncias por el maltrato que sufría. También está por ahí de fondo el divorcio. Duda es alguien a quien todos le pertenecen, que quiere controlar todo, pues no podía soportar la idea de que su esposa lo dejara. Según él sería el hazmerreír de todo el pueblo si su esposa decidía irse, así que bueno, estaba más enojado con esa hija en particular. Pero también en todo esto se nota, ahora lo sabemos, con esta nueva información que todo esto fue planeado de alguna manera, porque cuando fue a casa de su suegra se suponía que iba a encontrarse con su suegro, pero no le disparó al suegro. Por ahí intercambiaron algunas palabras, tal vez fuertes. No, pero al suegro no le disparó, fue hasta la casa de la suegra y ahí le disparó a ella y después a la hija y al yerno. Entonces se nota que su acción fue muy fría, calculada, que no fue que le dio un ataque y disparó a cualquiera que se le pusiera enfrente del cañón de ese rifle. Entonces, bueno, si es así, podemos suponer que él tiene cierto tipo de conciencia de todo esto o de las consecuencias que le esperan y no se descarta. Yo incluso supondría que tal vez el hecho de que él esté ahí es un poco producto de nuestra imaginación de todos. Bueno, todos tenemos la esperanza de que él esté ahí en algún lugar, que esté escondido, que va a salir. Teóricamente debería haber algún avance. Bueno, se está poniendo frío, las noches van a ser frías. Él está frustrado, ya es el cuarto día, está todo el tiempo bajo estrés, un poco como un animal que está siendo perseguido.
alerta, bueno, tal vez también quiera hacer un avance por sí mismo, salir. Bueno, suponemos que si no tiene esa comida preparada, entonces querrá al menos conseguir algo de comida. Pero también, bueno, no se puede descartar que en todo esto quiera, de alguna manera, y eso es muy peligroso, llevar a cabo el plan que tenía. No, lamentablemente yo diría que en todo esto, después de todo, no con todos. Según él, por supuesto, ya saldó cuentas. El hecho de que se acercara a la casa donde está su esposa no significa que haya venido por comida o por municiones, como parecía, pero pudo simplemente terminar de ajustar cuentas. Eso todavía le quedaba y tal vez ese era su plan. No, por ahí ya están surgiendo nuevas leyendas, claro, no hablamos de todo. Se habla de una lista que él hizo, en esa lista hay 10 nombres que tachó, por ahora 3. No, pero me parece que eso ya son, diría yo, rumores y más bien nada de eso está pasando. Es difícil imaginar que él haya hecho una lista antes en algún lugar, porque ¿para qué? Y que esa lista estuviera en algún lado. No, eso más bien son cuentos, pero ya existen esas historias entre la gente. Pero en cuanto a que él piensa de esa manera, bueno, para mí la vida se acabó, pero tengo que ajustar cuentas, tengo que saldar cuentas. Y entonces recién lo resolverá de alguna manera, o simplemente terminará consigo mismo, o se meterá en algún tiroteo. Con la policía todo es posible, tal vez quiera abrirse paso a la fuerza. Digo, considerando esa versión como la más optimista para todos nosotros, que él simplemente está ahí, pero no podemos descartar que haya cruzado la frontera, que esté en algún lugar de Eslovaquia, tal vez más lejos, que alguien lo haya recogido de ahí, que lo haya llevado, que esté en un lugar completamente diferente y todos están buscando una aguja en un pajar. Un poco me... ¿Por qué lo digo así? Bueno, también me preocupa un poco que la policía hoy haya activado una línea especial para este caso. Bueno, si activaron la línea hoy después de tantos días, significa que necesitan información. Eso significaría que, bueno, no hay nada concreto y que todavía todas las posibilidades están sobre la mesa. Así que también existe la posibilidad de que simplemente no esté ahí. Bueno, exactamente, empiezan a aparecer diferentes tipos de información que fue visto en el aeropuerto, fue visto en Cracovia. Yo mismo les dije que 2 personas me llamaron. Bueno, eso también hay que tomarlo como un cuento. Seguramente la policía recibe miles de este tipo de información, así que bueno, es difícil verificarlas, pero no hay otra opción. Hay que revisar todo eso, porque tal vez, bueno, en alguna parte haya algo de verdad en todo esto, pero es un problema. Porque desde el punto de vista técnico, si hay miles de estas informaciones, pues está claro que simplemente no se pueden verificar todas. No, también yo diría que lamentablemente también aparecen esos ambientes tan polacos de esos pueblos donde todo se... Al principio todos pensábamos o se decía que era cazador, que supuestamente se le podía comprar carne de caza y algunas personas incluso pensaban que él era un cazador que cazaba legalmente y vendía carne de caza. No, la gente compraba, él cazaba furtivamente, parece que cazaba prácticamente medio legal y no había manera de detenerlo. No, pues de todo eso tenía que saber muchísima gente. También en el día a día funcionaba, digamos, de tal manera que mucha gente lo veía como una persona simpática en general y servicial. Y recién hoy se enteraron de que durante todos esos años él era una bestia en casa que maltrataba a todos. Y eso tuvo que durar porque la primera denuncia fue en 2022, la segunda es reciente de este año, la que ya se resolvió. Entonces, calculando por encima, todo esto debió durar unos 10 años, o sea, desde hace 10 años se maltrataba sistemáticamente a su familia. Eso incluía a los niños, que en ese entonces eran pequeños y hoy ya son adultos. Son conscientes de lo que pasaron y no es de extrañar que la hija o la esposa hayan decidido dar ese paso. Pero bueno, creo que todos también debieron saberlo o sospecharlo. ¿De dónde iba a sacar carne de caza un hombre en su casa? Nadie le presta atención a eso, nadie habla de eso, igual que el hecho de que tenía un arma. Todo el pueblo, o la mayoría del pueblo, debió saberlo, o ver que él simplemente andaba con esa arma, porque ¿cómo esconder un arma de caza de ese tipo?
Por supuesto no, todavía no hay fuerza. Sé que la gente está impaciente, que la gente ya está harta. Seguramente quisieran que la solución ya estuviera, pero no hay otra salida. Hay que esperar alguna solución. Aquí hay que cuidar de su propia seguridad. Ya comenzaron las vacaciones, la gente va a trabajar, tiene sus obligaciones normales. Supongo que para ellos todo funciona normalmente, pero siempre hay que tener en mente que cualquier cosa puede pasar porque esa persona es impredecible. Él ya no tendrá un castigo mayor que el que le espera, así que no tiene nada que perder. Lo que tiene en mente, qué plan tiene en la cabeza, es difícil de predecir, pero sin duda es peligroso si le falta comida o agua. Entonces podría querer entrar a una casa, intentar conseguirlo, podría chantajear, involucrar a la familia, obligar a los miembros de su familia o a sus conocidos a que de alguna manera lo ayuden. No, por supuesto que todo puede pasar, así que la alerta sigue vigente, aunque es una situación sumamente difícil. Sin embargo, no me imagino que pudiera darse una situación en la que él desaparezca y la policía no lo encuentre, ya sea muerto o vivo. Nadie sabe qué pasó. Para esas personas serán años en los que siempre van a suponer que él puede regresar, que puede repetir lo que hizo. Así que no me imagino una vida normal en el pueblo. Y también hay que recordar eso, así que es mejor simplemente esperar ahora, tener paciencia y protegerse. Allá la policía pide, entre otras cosas, que no vayan, que hay personas que van por curiosidad, molestan, entran al bosque, así que también piden que no entren al bosque. El gobernador emitió una prohibición de usar fuegos pirotécnicos porque realmente también puede pasar algo así. Allí hubo una situación bastante sorprendente. Al día siguiente resultó que alguien estaba lanzando petardos, supuestamente para ahuyentar a los animales salvajes. No, eso por supuesto también es posible, así que todo eso molesta. Yo pienso que todavía tenemos que hacerlo nosotros mismos. Saben que yo veo ciertas cosas con distancia, como una confianza en lo que hacen los policías. El tiempo, si eso no sirve de nada, porque si en un momento la situación se resuelve, pues claro, gloria, todos se calman, pero si él desaparece, la situación no se resuelve. Entonces, por supuesto, llegará el momento de pedir cuentas a la policía. Eso es inevitable y aquí seguramente será difícil. Pero demos una oportunidad a la policía, que trabaje con calma, porque si no es la policía, si no son ahora sus agentes que pusieron en marcha los drones, pues ya no queda nada más. Tampoco quiero justificar de alguna manera, porque a veces me critican por justificar, por hablar y así sucesivamente. Pero el sentido común dice que, por supuesto, hay mucha policía allí, alrededor de 600 policías, hay guardias fronterizos, hay otras personas que ayudan, hay equipo, bueno, algunos dicen equipo moderno, pero ese equipo moderno en condiciones de este tipo, pues tampoco es del todo, diría yo, algo que nos vaya a mostrar todo. Como el GPS, ¿dónde está ese duda? Porque de alguna manera todo tiene sus posibilidades limitadas. Y la termovisión y la cámara térmica y esos drones que se usaron, esos ojos voladores, bueno, si alguien está sentado a unos metros bajo tierra para detectarlo, tal vez un perro policía, pero tiene que llegar más o menos a ese lugar, captar el rastro y entonces hay una oportunidad. Sin embargo, yo decía que es un oponente difícil, un oponente así, pues nadie querría tenerlo, porque una persona que conoce estos bosques desde siempre, él nació en el pueblo vecino, en Stara Beach, ha vivido aquí durante décadas, conoce los bosques, va a hacer su casa furtiva. También sabe hacer trampas de varios tipos que pueden ser peligrosas, sabe usar trucos, entre otros de ese tipo, porque cuando uno va y caza animales salvajes hay que quitarse el olor humano y ponerse otro olor, porque si no el animal no entra en las trampas. Él sabe hacer todo eso, así que hay que recordar que es un oponente realmente difícil, no como hoy en día. Escuché que es un anciano de 57 años con el que el sistema no puede lidiar. No es exactamente así, así que creo que no deberíamos burlarnos de él, sino mantener el sentido común. Bueno, por supuesto que no hay salida. De alguna manera ya estamos obligados a reunirnos hasta que este asunto se resuelva.
Queremos transmitir información que sea objetiva de alguna manera, no avivar las emociones ni el ánimo, porque eso simplemente no sirve de nada. Por supuesto, comenten, como pueden ver, muchas personas simplemente saben de esto. Lo haría de otra manera, dispararía, perseguiría, pero también sabemos que es un poco diferente cuando estás sentado en casa y un poco diferente cuando entras al bosque donde hay un tipo así. Son dos cosas distintas, pero vamos a estar observando, vamos a hablar de eso. Bueno, por hoy eso es todo. Veremos qué trae la noche y el día de mañana. Yo espero que esto termine de alguna manera positiva, de manera positiva. O sea, o duda simplemente en algún lugar de ese bosque, se rinde y tal vez se despide de esta vida, o entra en un tiroteo con un policía. Sin embargo, supongo que luchará hasta el final, que no se rendirá, pero creo que esa será una buena solución para nosotros. Y eso es todo por ahora. Y cuídense, por supuesto.